Muy bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio ahora a nuestro segundo módulo dedicado a Microsoft Excel, parte de nuestro curso de ofimática en nuestra octava versión. Muy bien, lo que vamos a hacer a partir de hoy es dedicarnos netamente a ver todos los puntos fundamentales de lo que es Excel. Ya terminamos hasta acá todo lo que es Word. Les recuerdo que hasta la medianoche pueden seguir enviando sus trabajos de Word, también participando del foro. Todo va a estar habilitado hasta las 23:59, por si acaso. Muy bien. Así que hoy día empezamos Excel y de la misma forma vamos a hacer 3 sesiones virtuales, lunes, miércoles y viernes. En cada sesión voy a dejar una actividad evaluativa que va a tener plazo hasta el siguiente lunes, de la misma forma, ¿no? 31 de enero. Porque el siguiente lunes ya vamos a empezar el módulo de PowerPoint. Muy bien, así que vamos a iniciar con el módulo correspondiente al día de hoy. Les dejamos en plataforma entonces el siguiente material. Les dejamos un compendio de cuáles son los atajos de teclado en Excel. Es un compendio de accesos directos del teclado para que ustedes puedan ir familiarizándose un poco con ellos. Vamos a ir de todas maneras en la sesión utilizando el cursor, el mouse, como regularmente lo hemos hecho con el módulo de Word. Pero si ustedes quieren avanzar un poquito más, aquí tenemos unos atajos del teclado muy útiles en los cuales ustedes pueden ir familiarizándose. Bien. Muy bien, entonces, este es el contenido de nuestra primera sesión virtual. Vamos a llevar una demostración de todo esto el día de hoy. Lo vamos a generar en un ejemplo demostrativo que al final de la sesión lo voy a colgar acá. La grabación de la sesión la vamos a tener aquí y al final les voy a brindar la actividad evaluativa correspondiente a esta sesión. Muy bien, entonces empecemos con nuestra sesión de Excel. Muy bien, Microsoft Excel es un paquete aplicativo, parte de todo el paquete ofimático de Microsoft Office, que está dedicado más que todo a la recolección de datos y su procesamiento, también su evaluación y también a unas formas de mostrar esa información de forma gráfica. Bien, entonces Excel, por esas características, es considerado como una hoja electrónica. Las hojas electrónicas, bueno, tienen ese denominativo porque dentro de ellas se puede manipular datos que van a convertirse en información. Entonces, la primera cara que nos brinda Excel cuando abrimos un libro nuevo es esta. Tiene mucha similitud con respecto a Word, por ejemplo, respecto a muchas opciones en común. En la parte de la interfaz tiene mucho parecido. Si se fijan, también tenemos una cinta de opciones que está clasificada por pestañas y dentro de las pestañas igualmente grupos de opciones como los vemos acá y dentro de esos grupos ahí tenemos las opciones que vamos a necesitar para ir configurando nuestros documentos o diferentes opciones. Bien. También tenemos en la parte izquierda inferior, eh, bueno, en Word teníamos acá nuestro contador de palabras y eh, nuestro segmentador de idiomas, ¿no? Acá en Excel ya no tenemos esas opciones, ya cambia un poco la perspectiva porque ya no se dedica Excel a contar palabras ni a diversificar idiomas. Como ya tiene el sentido de la información, entonces acá vamos a ver el estado de algunas celdas y
opciones para grabar macros y algunas otras opciones de accesibilidad, que bueno, no son funciones muy comunes. Bien, lo que sí es en común con Word es que aquí tenemos en la parte inferior derecha tenemos nuestros controles de visualización del documento, ¿no? Para que nosotros podamos ir ampliando o disminuyendo la vista. A diferencia de Word, que como recordemos un poco, lo teníamos que considerar como una hoja en blanco donde podíamos empezar a escribir. Excel tiene en la parte central un, un contenido que lo vamos a denominar tabular. ¿Por qué? Porque para Excel todo debería verse como tablas. ¿Bien? Por eso, en su contenido principal está dividido en columnas que están em, identificadas por letras, filas que están identificadas por números, y a la intersección de una fila y una columna se le denomina celda, ¿no? Como lo notan acá, cuando yo me posiciono en alguna celda, va a tener más acá abajo en su cuadro de nombres la referencia de qué fila, perdón, de qué columna se encuentra, en este caso la B, y de qué fila se encuentra, en este caso la 3. Bien, entonces en cualquier celda ustedes van a encontrar una referencia con una letra de la columna y un número de la fila. Porque para empezar a operar en Excel, todo lo que queremos hacer tenemos que visualizarlo como tablas. Bien, ustedes van a ver, por ejemplo, pueden abrir un libro de cuentas y ahí, dentro de ese libro, en cada una de sus hojas va a contener una tabla de datos, tabla de información, tabla de resumen, etc. Ustedes si ven por ejemplo, un catálogo de precios, van a encontrar en datos tabulares su producto, su correspondiente precio en este tipo de estructura. Entonces, Excel nos permite hacer eso. Y como les mencioné, nosotros podemos considerar todo esto como tabla y siendo parte de un libro. Entonces, es por eso que acá nosotros tenemos la opción de un selector de hojas. Fíjense que hay un signo más donde nosotros al hacerle clic podemos ir creando cuántas hojas queramos. Bien, entonces en nuestro libro nosotros podemos crear cuántas hojas queramos. Este es el concepto básico de Excel. Tenemos que verlo como un libro que tiene muchas hojas donde se encuentran datos tabulares. Se denominan datos tabulares porque están estructurados en forma de tabla. Entonces vamos a hacer un sencillo ejemplo de ello para empezar a manipular Excel. Y para ello vamos a ir mostrando, conociendo un poco la interfaz. Muy bien. Eh, denme un minutito, por favor. Voy a continuar enseguida. Un minutito de pausa, por favor. Este está raro.
No, no, no. Ya, muy bien. Gracias por la pausa. Muy bien, entonces vamos a ir explicando con un sencillo ejemplo cómo podemos empezar a crear nuestro libro. Imaginemos que nosotros aquí em, necesitamos tener un registro de nuestro personal. Bien, entonces vamos a empezar aquí, poner el título, vamos a hacer un registro del personal. Vamos a decir aquí, por ejemplo, quién es el operador de esto. Podemos poner de esta forma. A ver, mi teclado está en otra distribución. Ahora sí. Podemos decirle acá quién va a ser el operador, qué fecha estamos haciendo este registro, etcétera. Bien. Entonces, como lo notan, se empieza a escribir directamente en Excel y lo ideal es ir escribiendo los datos en diferentes celdas para que tengan una independencia correspondiente. Entonces, eso terminaría siendo como un encabezado de nuestro futuro documento. Ahora nos vamos a los datos tabulares. Imaginemos que yo quiero registrar el número del personal, el CI del personal, el expedido, por ejemplo, también los nombres, los apellidos. También quisiera registrar la fecha de nacimiento. Entonces, fíjense que de esta forma, en cada una de las casillas voy llenando un dato correspondiente. También, por ejemplo, puedo querer la estatura, el peso y listo, el número de celular. Listo. Imaginemos que estos son datos que nosotros queremos ir creando. Entonces, fíjense que a medida que yo voy llenando estos datos, voy a poner expedido en La Paz, José. Le vamos a poner el 1 de enero de 1980. Vamos a poner así, le vamos a poner pesa que tiene una estatura de 1.70 y un peso de 74 kilos. Y vamos a ponerle un número celular, así. Entonces, fíjense aquí algunas puntualizaciones. Aquí me olvidé un momento. Fíjense aquí algunas puntualizaciones. Como yo voy creando todos estos datos así en esta estructura, Excel, a medida que yo voy llenando estos datos, me ha ido dando un formato específico para varios de ellos. Por ejemplo, fíjense que por defecto, Excel considera todo dato como si fuera texto genérico. ¿Ya? Es por eso que eh, todo lo que ustedes van a ver en este sector de acá está descrito como general. ¿Ya? Pero va a haber algunos casos, como por ejemplo aquí la fecha de nacimiento, que cuando me posiciono acá ya no dice el texto general, ya dice el texto fecha. ¿Eso qué significa? Que Excel ha cambiado automáticamente el tipo de dato para que haya una estructura que se pueda evaluar y que se pueda estandarizar dentro de esta hoja. Ustedes van a poder notar ese tipo de autocorrecciones automáticas en Excel y también van a poder crear ustedes sus propios formatos. Entonces, para ello,
Ah, a eso se le denomina el formato de celdas. Bien, vamos a ir llenando algunos datitos más para ir posteriormente explicando qué son estas características. Bien, aquí le voy a poner Cochabamba, vamos a poner aquí María. ¿Sí? Le vamos a poner otra fecha. Un ejemplo aquí, por ejemplo. Imaginemos que yo quiero dar un año en este formato. Primero voy a escribir el año 1991, el mayo primero, ¿no? Fíjense que si yo escribo de esta forma mi fecha, cuando me voy al lado, Excel cambia el orden del formato para que se convierta en el mismo formato de una fecha estandarizada, ¿no? Entonces, no importa cómo yo escriba la fecha, se lo va a escribir correctamente. Le vamos a poner 59 de 60. Logramos y aquí le vamos a poner 76. Listo. Entonces, fíjense que ahí, de esta forma, vamos a ir llenando datos dentro de Excel. Y esto puede ir creciendo de acuerdo a nuestro requerimiento. Como ustedes pueden ver aquí, la cantidad de filas puede ser interminable. ¿Existe un límite? Sí, existe un límite acá al realizar 1.048.000 registros. Ese es el límite para crear registros en una hoja. Podemos tener entonces casi 1.048.000 registros en una hoja. Y de la parte de las columnas, en el sentido de letras, si se fijan aquí, también tenemos bastante espacio y el límite es hacer una combinación de 3 letras en una columna. Bien, entonces esos son los límites más o menos de Excel y como lo notan, podemos ir creando bastante información en ese aspecto. Ahora, como lo notan, aquí yo puedo ir registrando esta información, pero a la vez, fíjense que algunos sectores no se muestran del todo completos. Entonces, yo puedo ir manipulando el ancho de mis filas y de mis columnas, ampliándolos de esta forma. ¿Ya? Este tipo de movimientos me permiten que los campos que sean más amplios puedan ser visualizados y los que no tienen mucho, como el peso, pueden ir siendo reducidos. También podemos ir controlando que las filas sean un poco más altas, unas más que otras, como acá, para que nosotros vayamos controlando eso. Ahora, yo puedo ir manipulando el ancho de mis filas o de mis columnas más de una a la vez. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el ancho de mis nombres y apellidos a la vez, fíjense que a medida que yo voy cambiando el ancho de las mismas, se va cambiando para ambas columnas al mismo tiempo. ¿Lo ven? Entonces, puedo hacer eso no solamente con dos, con las columnas que yo quiera, y se van a ir cambiando automáticamente a ese ancho. Todo lo que yo vaya hacer. Muy bien. Existe una opción muy interesante también eh, para que yo no esté haciendo lo siguiente. Imaginemos que yo quiero ajustar esta columna a su capacidad máxima. Entonces yo voy a tener que hacer esto, tratar de calcular a dónde va a verse bien y ahí es donde se va a ver bien, ¿no? O puede ser un poquito más o algo así. Si nosotros queremos autoajustar el ancho de una columna de forma automática, sin estar haciendo ese procedimiento,
nosotros podemos posicionarnos acá. Fíjense que mi cursor se convierte en una flecha de ambos lados y aquí le hago un doble clic. Entonces, eso significa que ahí se va a ajustar al mayor ancho que encuentre en todos los valores de esa columna, ¿no? Entonces, fíjense, todo lo va a autoajustar allí. Siempre y cuando me posicione acá, le hago un doble clic, entonces se autoajusta, por más mínimo que sea. Muchas veces este autoajuste nos va a funcionar bien y muchas otras veces nos va a funcionar como acá. Fíjense que en este caso yo quiero autoajustar esta columna para que vaya hasta acá, pero miren lo que pasa. Se ha autoajustado hasta acá. ¿Por qué? Porque aquí arriba tenemos columnas más anchas y se ha autoajustado al ancho de esta columna. ¿Qué se hace en este caso? Cuando nosotros tenemos encabezados en nuestros documentos, lo que corresponde es que todo este encabezado ocupe todo este sector de acá. Es decir, eh, el mismo lugar donde terminan nuestros datos. Entonces, si yo quisiera hacer eso, selecciono todo lo que está acá, me voy a esta opción que dice combinar y centrar y listo. Ahí, fíjense que ya se nota todo este sector como si fuera un encabezado de mi documento. Entonces, en ese caso, vuelvo a seleccionar la primera columna, le hago un doble clic y ya se autoajusta, pero ya a este otro tipo de celda, ¿no? Puedo hacer lo propio para que llegue al autoajuste exacto de acá. ¿Cómo? Combinando esto con una celda adyacente. Las combinaciones de celdas son permitidas de esta forma y nos permiten que cuando ya tengamos que trabajar en esta zona de acá, ya nos toman en cuenta estas celdas que hemos combinado. Fíjense que ahora selecciono la columna A, la autoajusto y evidentemente se autoajusta al ancho exacto de la casilla o de la columna número. Entonces, con estas estrategias yo puedo ir armando tablas que van a contener este tipo de información, ¿ya? Por eso se denominan, a este tipo de estructuras se le denomina datos tabulares. Es como si tuviera la apariencia de una tabla. Bien, entonces a esto se le puede adicionar varios formatos. Y por ello vamos a ir mostrando cuáles son las opciones más usuales para formatear justamente estas celdas de datos. Previo a eso, si nosotros tenemos ya esta estructura, nosotros podemos ir agregando tanto nuevas columnas como nuevas filas. ¿Ya? En este caso, imaginemos que yo quiero agregar acá un nuevo campo que sea la edad, por ejemplo. Entonces yo puedo posicionarme aquí, hacerle un clic derecho y seleccionar la opción insertar y me va a agregar un nuevo campo, una nueva columna, ¿no? Allí le digo, por ejemplo, que quiero insertar edad y ahí le pondré la edad correspondiente. Aquí tendría una persona 42 años. Bueno, cuando insertamos este tipo de datos, fíjense que copia todo lo que está en la parte izquierda a para que parezca muy similar, ¿no? Y por ese motivo, aquí en este lugar, está seleccionado los datos como si fueran fechas. Lo vamos a dejar en general para que no les genere confusiones. Y aquí le vamos a decir que esta persona ya debería tener 40 años, perdón, 42 años. Y esta persona debería tener... Bueno, vamos a ir más adelante en las siguientes sesiones calculando estas edades automáticamente. ¿Ya? Lo vamos a hacer por ahora simplemente así, pero Excel tiene muchas propiedades para ir calculando justamente estos datos de forma automática.
Por ahora solamente los vamos a escribir. También en la parte de filas yo puedo ir insertando nuevas filas, como en este caso, ¿no? Y aquí agregar nuevos registros. Voy a ponerle aquí otro número de serie, así. En este caso de Santa Cruz, imaginemos así. Y vamos a poner el nombre de fecha de nacimiento un poco más reciente. Y vamos a poner este tipo. Y vamos a poner 1,75 acá, 71 kilos. Y algo así, ¿no? Como lo ven, yo puedo ir insertando también filas dentro de las otras filas que ya estaban creadas y cambiar obviamente aquí los datos. Ahora, no necesariamente yo tengo que ir ajustando todas las columnas al ancho más claro de las columnas. Bien, yo puedo ir cambiando esto porque los datos van a ir siendo dinámicos y se van a ir adecuando a esta información. Entonces, es muy importante saber conocer esto, ¿no? Manipular toda la parte de la interfaz, ver dónde se encuentran las opciones y, ir escribiendo los datos en las respectivas celdas para que luego yo las pueda manipular, controlar. Y lo que vamos a hacer ahora es dar formato a las mismas. Les recuerdo que si tienen cualquier pregunta referida a lo que estoy demostrando, pueden escribirla en el chat. Yo tengo el chat abierto. De esa forma, bueno, en el chat de Zoom, ¿no? Yo voy a estar pendiente de las preguntas que hagan y en el momento oportuno los voy a ir respondiendo. O también pueden levantar la mano dentro de Zoom y yo voy a ir cediéndoles la palabra para hacer alguna pregunta de lo que no comprendo. Muy bien. Entonces, en cuestión de formatos, cuando hablamos de formatos de celdas, tenemos muchas opciones. Formato de celdas se refiere a todo lo que va a involucrar la apariencia y funcionamiento de una celda. Bien, a eso se le denomina darle un formato. Yo puedo darle un formato a una celda en específico o puedo darle el mismo formato a todo un rango de datos o a fragmentos de datos. Muy bien. Por ejemplo, vamos a ir viendo cómo se puede dar este formato. Nosotros podemos seleccionar cualquier celda, le hacemos un clic derecho y aquí tenemos una opción que dice formato de celdas. Cuando hacemos clic ahí, nos aparece esta ventana emergente que va a contextualizar todo lo que podemos hacer en formatos. ¿Ya? Me preguntan cómo se pone fórmulas. Vamos a avanzar eso más adelante. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de formatos, nos referimos a todas estas opciones. Vamos a ir especificando cada una de ellas. Primero, el formato en la pestaña número, vamos a encontrar una serie de categorías que nos indican qué formato tiene esa celda o ese rango de celdas que se va a utilizar. ¿Ya? Por ejemplo, si yo selecciono estas fechas de nacimiento, como se los mencioné al principio, en la pestaña número ya aparece mi formato de fecha seleccionada. ¿Por qué? Porque todos estos datos se van a visualizar como fechas. Y tengo acá diferentes
tipos de cómo se va a visualizar esta fecha. Por ejemplo, yo puedo decirle que se visualice así. Día, mes y 2 cifras de un año. A ver, vamos a hacerle un clic en aceptar y mis fechas de nacimiento se han convertido a ese formato. Otra vez yo puedo decirle otro formato. Por ejemplo, el de acá, puedo decirle que se vea día, mes, año en formato literal y se va a mostrar. Entonces, cualquiera de esos formatos van a poder ser aplicados siempre y cuando sea esto una fecha. ¿Lo notan? Entonces, eh, eso permite hacer el formato de fechas. Nos permite tener un dato ahí dentro y mostrarlo como otro tipo. En estos casos, como la estatura, por ejemplo, la edad y el peso, son datos numéricos. Nosotros podemos hacer que estos datos de acá se visualicen como números. Fíjense que cuando selecciono un número, tengo la opción de decir cuántas posiciones decimales va a tener. Yo puedo decirle 2, 3, 4, 5, cuantas yo quiera. En este caso vamos a quedarnos con 2 y también hay la opción de usar separador de miles, pero eso es cuando manejamos cantidades monetarias. Entonces simplemente le hacemos clic y fíjense, mi estatura se va a mostrar con 2 decimales. Si yo quisiera más decimales, puedo hacerlo y todos mis datos van a obedecer a ese formato. Bien, entonces es muy importante manejar esto de los formatos y darnos cuenta cuándo vamos a necesitar un tipo de dato. Por ejemplo, aquí tengo el dato del peso. El peso se maneja en kilogramos, entonces van a ser siempre números enteros. Puede que lleguen a ser números decimales también, ¿no? Hay algunas veces que utilizan decimales en el peso. Pero por ahora vamos a usar solamente eh, números enteros. En la edad, igual, ¿no? Generalmente, por más que falte un día para cumplir una siguiente edad, siempre figura un número entero. Entonces yo puedo decir que esto sea de tipo número. Ahora, existen algunos números, incluso en nuestro medio, que no son necesarios crearlos como números, como los números de celular, los números de carnet. ¿Por qué? Porque no se realizan operaciones aritméticas con esos números. Solamente son indicadores o datos de información que necesitamos tenerlos registrados como números, ¿no? Porque esa es su naturaleza. Pero no necesitamos en este caso convertirlo a número porque no vamos a hacer operaciones aritméticas con ellos. Basta que lo dejemos en general o en algunos casos, para que no cambie su funcionalidad, podríamos utilizarlos como texto. Este formato de texto va a tratar todo lo que esté dentro de allí como texto. No hace operaciones, no les da formatos de números, nada. ¿Ya? Y eso vamos a ver más adelante cuál es la diferencia. Por ahora lo vamos a dejar como general. Eh, Cuando utilizamos nombres, apellidos, etcétera, también podemos dejarlo como general o cambiarlo al formato de texto. Existen eh, muchos otros formatos, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo en los ejemplos siguientes cómo se aplican esos formatos. Bien, por ahora vamos a manejar esto. Ya tenemos estos datos en ese tipo de formato. La segunda pestaña se refiere a alineación. Como notan, una celda viene por defecto con una alineación similar a esta, ¿no? Se encuentra alineado en la parte inferior y a la izquierda el dato que contiene, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros ahí, eh, esa es la alineación por defecto de una celda. En este caso, así. Pero yo puedo controlar por medio de esa opción dónde va a alinearse mi celda. En la pestaña alineación yo puedo decir que esto se alinea horizontalmente al centro y de esta forma vamos a alinearlo al centro.
Yo también puedo decirle que verticalmente se alinea al centro y ya se alinea verticalmente al centro. Fíjense, por más alto que sea la celda, va a seguir en el centro. Y también hay otras opciones muy interesantes en esta de la alineación, como por ejemplo la orientación. En la orientación vamos a necesitar algunos datos como el de peso, por ejemplo, que vamos a querer visualizarlo con alguna orientación. En este caso le podemos decir que se vea hacia el lado de arriba y fíjense allí peso ya se muestra al lado de arriba. O en sentido contrario a este lado y peso se va a mostrar a ese lado. Muy bien, entonces tiene opciones interesantes acá. Yo les recomiendo altamente dominar o memorizarse estas opciones de aquí. Y luego vamos a dar un poquito de énfasis de que estas opciones también se encuentran en la cinta de opciones. ¿Ya? Muy bien. Existen otras opciones también como el combinado de celdas que les he mostrado al principio. Por defecto, como notan, las celdas vienen en separado, ¿no? Si yo quisiera que varias celdas se combinen, puedo seleccionar todas esas celdas, hacerle un clic derecho, formato de celdas y hacerle un clic en combinar celdas. Y ahí fíjense que todo esto se combina. Entonces en la pestaña alineación tenemos todas esas opciones. ¿Qué sucede? Este es un ejemplo interesante también. ¿Qué tal si yo esto lo ajusto a mi columna de fecha de nacimiento? Fíjense que aquí me aparece estos signos numerales. ¿Por qué me aparece eso? No es un error. Simplemente allí me está indicando que el contenido de esa celda no, no está entrando en el ancho de esa celda. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir ampliándolo un poco para que recién se visualice. Pero existen otras opciones para que ese dato sí aparezca. La primera opción es que, a ver, vamos a ajustarlo esto un poco así. Lo vamos a ajustar un poco más para que se vea así. La primera opción es que seleccionemos estas celdas y en alineación le digamos reducir hasta ajustar. Lo que hace reducir hasta ajustar es cambiar el tamaño de las letras para que, de acuerdo al tamaño más pequeño, entre en la casilla. Fíjense, por más que yo voy reduciendo esto, va a seguir visualizándose la fecha, pero en tamaño de fuente cada vez más pequeño. Entonces, ¿por qué es eso? Porque la opción dice que reduzca hasta ajustar. Bien, si no es necesario ajustar, si hay mucho espacio, se va a mostrar normal. Pero si no hay mucho espacio y yo quiero ganarlo, con esa opción se va a autoajustar el texto. La otra opción para tener esos datos visibles correctamente es la opción de ajustar texto. En ajustar texto, bueno, en este ejemplo no se va a notar. En aquí, por ejemplo, si yo tuviera estos apellidos, pero yo quiero que la columna sea un poco más angosta, fíjense que aquí ya no se nota, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar la opción ajustar texto allí para que ya use una disposición de 2 líneas en mis celdas, de forma que si esto yo controlo el alto, aquí ya se visualice con un salto la siguiente línea del texto. Entonces, eso también nos sirve para ir ahorrando espacio de modo de columna, pero de modo de fila se está ampliando un poco más el tamaño. ¿Ya? Entonces, con esas opciones, nosotros podemos ir armando más nuestra información de forma que quede lo más clara posible. Bien.
A ver, me estaban preguntando cómo cambio de mayúscula a minúscula. Bueno, Excel no tiene esa opción. Más adelante les voy a dar una alternativa de qué es lo que pueden hacer para ese caso. Muy bien. Ahora, la tercera opción de formato, fuera del número y de la alineación, es la fuente. La fuente se le denomina a todo tipo de letra que se encuentra instalado dentro de nuestro equipo. Existen fuentes genéricas, como por ejemplo acá Calibri, Arial, si nos encontramos con letras como Courier New, monotipo cursiva, tenemos las letras Tahoma, Verdana, Times New Roman. Esas son fuentes o sí, fuentes genéricas que vienen con todo sistema operativo. Es muy recomendable utilizar este tipo de fuentes porque garantizamos que el otro equipo donde llevemos este documento em, visualice los mismos tipos de letra del documento original. Sin embargo, de acuerdo a cada equipo, puede que haya letras o fuentes que no estén en otro equipo, como este, Avenir Next LT Pro. Posiblemente este tipo de letra no lo tengan ustedes en su equipo, y si yo utilizo este tipo de letra, a ustedes se les va a visualizar el documento de una letra muy similar, pero no va a ser igual. ¿Ya? Entonces, para ello, se recomienda altamente utilizar eh, fuentes genéricas. ¿Cómo nos damos cuenta de cuáles son genéricas? Nos damos cuenta de acuerdo al nombre. Cada vez se nos hace más familiar los nombres de estas fuentes, y mientras más familiar sea, entonces es más genérica y funcionará en todos lados. ¿Okay? Dentro de fuente también podemos modificar el estilo, el tamaño de la fuente, el color, el subrayado y muchas opciones acá. Entonces, yo puedo cambiar la fuente a un registro, a más de un registro. Voy a cambiar esto igual a Cambria. Aquí le voy a dar un formato de negrita un poco más grande. Fíjense ahí. Y voy cambiando este tipo de letras. También puedo hacerlo a un rango de celdas un poco más grande para que se visualice mejor. Voy a utilizar la letra Broadway por ahora para que se visualice así. Bueno, eso está bien para títulos. Mejor vamos a utilizar mejor el Segway. Segway es la letra por defecto de Microsoft, en este caso, para las últimas versiones de sus sistemas operativos. Muy bien, entonces, de esa forma podemos ir nosotros yendo, seleccionando qué tipos de letras vamos a utilizar dentro de nuestros aplicativos. Bien. Ojo, para este tipo de opciones es bueno conocer todo lo que está aquí en formato de celdas, aunque la opción más fácil es irnos a la pestaña inicio y ahí directamente ir controlando qué tamaño va a tener mi letra, si va a ser negrita, si va a ser cursiva, si va a tener un subrayado, etc. ¿Ya? Y de esta forma puedo ir creando mis títulos y mis subtítulos de forma correcta. Entonces aquí le vamos a aplicar lo mismo. Vamos a decir que todos estos títulos de acá estén en negrita y se van a visualizar así. Les voy a decir a todo esto que se autoajusta a su ancho automático y me sale ese resultado. Bien. Entonces poco a poco vamos, como notan, armando estos datos tabulares. Seguimos. Las siguientes grupos, bueno, a ver, hay una pregunta, me dice, para arreglar la ortografía, bueno, para arreglar la ortografía
existe una pestaña en común que también hemos utilizado en Word, que es la pestaña Revisar. En la parte izquierda tenemos la opción de ortografía. Y me va a ir examinando esta opción celda por celda para que vaya viendo yo dónde puede haber errores ortográficos o gramaticales dentro de mi hoja de Excel. ¿Ya? Y por ejemplo, me dice que NDO no está en el diccionario, no la conoce, y me sugiere NDO. Muy bien, entonces me parece bien, cambio. Expat tampoco está, ¿no? No entiende, pero significa expedido, ¿no? Yo puedo también cambiar directamente el término aquí para que funcione o lo podemos agregar también si es que nosotros lo quisiéramos. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a cambiar a ex de esta forma y sigue sin estar en el diccionario. Entonces, como siempre vamos a utilizar ex como expedido, podemos agregarlo al diccionario y ya está. La abreviatura Santa Cruz tampoco se reconoce, pero yo le puedo decir que lo agregue al diccionario. María sin acento tampoco aparece y puedo cambiarlo si es posible a un nombre con acento. Entonces, fíjense ahí, la ortografía se controla de la misma, bueno, de muy similar forma que como lo hacíamos en Word. Bien, bien, seguimos con las opciones. Tenemos aquí el cuarto grupo, que es el borde. Nosotros podemos definir a un grupo, bueno, a un rango de celdas o a una celda en específico, qué bordes va a contener. Que primeramente, qué estilo de líneas va a tener, de qué color va a ser y dónde lo vamos a dar. En los títulos generalmente no se utilizan los bordes, sino en los datos tabulares. En este caso, si yo quisiera ponerle un borde acá, yo selecciono aquí el primero, el estilo de borde, voy a utilizar este delgado, y le digo que se aplique en el contorno y en el interior. Entonces, con ese procedimiento bastante simple, ya tengo creado bordes que hacen dar un aspecto de tabla a mis datos, ¿no? Si yo quisiera un borde un poco más grueso alrededor, lo que hago es formato de celdas, me selecciono acá un estilo más grueso, lo aplico al contorno, fíjense ahí está mi muestra, y cuando deselecciono, me sale que el borde grueso está alrededor de mi tabla. Muy bien. Entonces, los bordes nosotros tenemos que ir aprendiendo a controlarlos de este tipo. Aquí me dice que el borde grueso no está en la parte de abajo. Entonces yo puedo decirle ya sea un clic aquí o ya sea clic en contorno. Cualquiera de los dos va a hacer que tenga ya aquí un borde un poco más grueso que lo diferencia de las celdas de abajo. ¿Ya? Entonces, todo lo que se refiere a borde puede ir ahí. Nosotros podemos jugar también los colores de los bordes. Si lo quisiéramos, en este caso vamos a cambiarlo aquí a un color un poco más azul. Vamos a utilizar este azul intenso y lo vamos a aplicar de forma gruesa en el contorno. Ahí está. Y de forma delgada en el interior. Entonces, como lo ven, los bordes, los colores se van cambiando de acuerdo a eso. Me olvidé referir que en el tipo de fuente nosotros también podemos ir controlando el color de la fuente, ¿no? Aquí en fuente teníamos el color y la variedad de colores que podemos ir aplicando. Entonces vamos a utilizar acá este color negro directamente. Y bueno, para las letras vamos a ir cambiando de color enseguida. Así.
Entonces, aquí le vamos a cambiar a un color azul de este tono. Y aquí lo propio, en ese tono de azul. Bueno, le marca un poquito la diferencia. Aquí también vamos a utilizar ese mismo color azul. Fíjense, se va formateando de a poco mi tabla. El borde le vamos a poner un borde grueso en el contorno y ya está. ¿Lo ven? Entonces, de esta forma, también aquí existe una herramienta para hacer bordes, donde puedes inclusive dibujar bordes, el color de línea, el estilo de línea, etcétera. Sin embargo, yo recomiendo hartamente esta opción que está acá. Muy bien. Y como último grupo de opciones del formato de celdas, podemos ver el relleno. El relleno es todo lo que contiene todo lo que contiene a nuestros registros. Por ejemplo, en este sector tenemos un relleno de color blanco, en todo caso. Ve nomás ahí. No está rellenado. Y nosotros podemos ir definiendo un color de relleno. Vamos a utilizar estas columnas de acá para ponerle un relleno. Vamos a definir aquí un color de relleno. Y podemos elegir alguno de estos colores. Un consejo. Si es que ustedes quieren hacer datos tabulares como el que estoy mostrando ahora, y este documento lo quieren para imprimir, les recomiendo siempre que los rellenos utilicen colores de este nivel o hasta de este nivel. Ya no los de más abajo porque la impresión va a volverse más tinta y va a requerir igualmente mucho más contenido de tinta que lo regular. Va a gastar tinta en todo caso. Entonces, si quieren imprimirlo, utilicen este nivel de colores o ya sea este nivel. Si garantizan que no utilice demasiado tinta. En este caso vamos a utilizar este tono de fondo. Le hacemos un clic en aceptar y ya tenemos un fondo con un color de letra en nuestra tabla. Podemos hacer otras opciones adicionales para poner fondos, como por ejemplo, eh, si yo selecciono un color, como el que hice hace un momento, como este, pero quiero que tenga efectos de relleno. Yo quiero que en la parte de arriba esté el color, es un color así, y en la parte de abajo esté degradado en este sentido. A ver, cuando hacemos un clic, así es como se va a ver el relleno. Y al hacerle clic en aceptar, ya tengo justamente ese tipo de degradado en mi documento. Entonces, ya va a depender de la alineación que yo le dé para que se visualice bien y correctamente. Ya, entonces en todo lado yo puedo poner ese efecto o también puedo utilizar, a ver, vamos a combinar esto de acá. Yo también podemos utilizar otro color
Ah, bien, perdón, se cortó mi audio. Entonces aquí podemos utilizar distintos tipos de colores, como lo ven acá. Podemos generar o utilizar cualquiera de estas combinaciones de colores. O también tenemos estilos de trama. Estos estilos de trama me dan otro tipo de contexto. Fíjense, puedo utilizar cualquiera de ellos, de este tipo, por ejemplo, y mi fondo se va a ver así. En algunos casos vamos a necesitar este tipo de fondo y en otros colores directos o como lo ven aquí, también un fondo de color blanco. Bien. A ver, en el chat me preguntan cómo imprimimos tablas en Excel y dónde entra en tamaño carta. Enseguida vamos a ir explicando cuál es la forma de tratar un documento para que se imprima correctamente. ¿Ya? Estamos aquí, formato de celdas. Enseguida vamos a explicar esto también de las imágenes. Muy bien, entonces, como lo notan, con todas esas opciones, de a poco vamos creando, vamos dándole formato a nuestras hojas de Excel, a nuestros datos tabulares, para que se visualicen correctamente. En este caso, aquí voy a utilizar este sector para poner mi nombre y aquí la fecha de hoy. Entonces, como esto se autoajusta ahí, yo voy a utilizar el resto del espacio hasta acá para combinarlo de manera que ya puedo utilizar todo este espacio. Y como hemos aprendido, puedo ir modificando la forma en la cual se visualiza la fecha de esta forma y así voy a tener mi dato. Yo puedo copiarme el estilo de el formato de alguna celda en otra. Para ello, puedo utilizar, por ejemplo, esta opción que dice acá, copiar formato, y de allí pegarlo en acá. Fíjense que va a igualar todos los formatos del origen y los va a poner en el estilo. En algunos casos va a funcionar como acá, donde lo ha copiado de forma igual, pero en aquí le cambia el formato al formato que estaba de origen. Si yo cambio esto a la fecha, como lo hemos visto acá, entonces va a funcionar normal. ¿Ya? Más adelante vamos a ir viendo cuáles son las diferencias de estos formatos y en qué nos beneficia. Cuando vamos a utilizar fórmulas en Excel. Por ahora, con la parte de formatos, no nos vamos a dedicar a ello aún. Bien, le voy a cambiar a este tipo de formato y ya, con eso voy a ir trabajando. Le voy a quitar la negrita aquí para que se diferencie un poco. Bien, a ver, me preguntan cómo podría cambiar las letras mayúsculas en minúsculas y viceversa. En Word existe una opción que hace eso, ¿no?
De hecho, tiene inclusive una combinación de celdas, el Shift F3. Sin embargo, en Excel hasta ahora no hay esa opción. ¿Ya? Am, la única forma es utilizando fórmulas que nos permitan cambiar de mayúsculas, minúsculas o letras capitales, pero así directamente no hay alguna opción. Lo que hacen muchas personas cuando tienen eso es, por ejemplo, abrirnos Word y si, por ejemplo, yo quiero agarrar estos nombres de acá y quiero convertirlos, por ejemplo, a otro tipo que no sean mayúsculas, entonces hago lo siguiente, me copio esto de aquí, agarro un Word en blanco, lo pego como valores, fíjense que ahí se crea esto, selecciono todo esto y como aquí sí hay una opción que cambia de minúsculas de mayúsculas a minúsculas o les pone, por ejemplo, en mayúscula cada letra o el que yo quiera, la opción que yo quiera. Entonces, cuando yo ya tenga este tipo de letra, le hago un control C y aquí directamente le hago igual un control V. Entonces, fíjense que de esa forma, ayudándonos de Word, entonces podemos hacer ese proceso. Como son altamente compatibles, podemos ayudarnos de ahí. La otra forma es utilizar fórmulas, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver eso en la siguiente sesión. Ahora, como tip adicional, pueden utilizar ese método. Muy bien. Vamos a ajustar un poco este texto de aquí y este texto de aquí para que se autoajuste de esta forma y podamos tener mejor control de nuestros datos. Fíjense que la alineación hace mucho a la hora de ir creando nuestras tablas y le dan un aspecto mucho más ordenado a la información que tenemos. Pero deben guiarse siempre bajo los siguientes parámetros. Bien. Uno, cuando tenemos datos numéricos u operables, como por ejemplo el peso, la edad y la estatura, cuando tenemos números, siempre se recomienda alinear números a la derecha. Con respecto a números de celular, números de carnet, etcétera, podemos utilizar la alineación al centro. Y cuando tenemos nombres, apellidos, inclusive fechas, como acá, siempre recomendamos utilizar alineaciones a la izquierda. Ya para otros datos podemos utilizar alineaciones al centro o a la izquierda como preferamos. Bien, entonces sigan esas reglas a la hora de hacer alineaciones y todo les va a funcionar muy bien. Listo, como lo ven, con esos sencillos pasos vamos armando justamente nuestros tipos de registros. De estos inicios van haciendo poco a poco el formato definitivo con el cual vamos a ir trabajando en este documento. Bien, eso es la Excel en cuestión del manejo de formatos de celda y los formatos de texto, número y fecha. Si quieren algunas puntualizaciones más, pueden revisar estos videos que están en la plataforma y les va a mencionar todo lo que hemos demostrado ahora. Vamos a insertar ahora objetos. Dentro de Excel, de la misma forma que en Word, podemos insertar, por ejemplo, imágenes, formas, Smart Art y adicionalmente también podemos adicionar capturas de pantalla. Lo más usual es insertar imágenes desde este dispositivo. Por ejemplo, aquí si yo tengo alguna imagen que podemos agregar, a ver, tengo aquí, por ejemplo, de mi institución. Bueno,
Si nosotros tuviéramos alguna imagen que queremos agregar, nosotros podemos agregarlo directamente de aquí y se va a agregar esto como una imagen, ¿no? Tiene la misma funcionalidad que hemos hecho en Excel. ¿Se recuerdan en la segunda sesión de Excel, perdón, de Word? Donde manejábamos imágenes a varios niveles, ¿no? Lo redimensionábamos, lo, lo podíamos cambiar, por ejemplo, el color a alguno que nos parezca adecuado de acuerdo a este formato. Podíamos aumentarle la saturación, el calor, etcétera. Distintas opciones que podíamos hacer con esto, ¿no? También podíamos corregir la nitidez o el contraste o el brillo de estas imágenes de forma sensible. Bien, también podríamos agregarle algún efecto artístico para que se denote algún arte dentro de esta imagen. Bien, todo es válido a la hora de crear o insertar una imagen. Nosotros podemos utilizar también, aquí por ejemplo voy a insertar una imagen. Si nuestro equipo se encuentra conectado a internet, ustedes pueden descargarse directamente el contenido de alguien. En este caso yo voy a poner, voy a buscar un logotipo de una agenda para que eso sea lo que inserte como imagen dentro de mi dato. Imaginemos esta imagen. Ahí está, es una imagen bastante grande. Me es útil porque de esa forma voy a poder tenerla nítidamente. ¿Recuerdan cómo les quitábamos el fondo a esto? Aquí tenemos la misma opción de quitar fondo. Me dice que todo eso es lo que se puede quitar. Ahí está, yo le digo que desde acá hasta acá es todo lo que me interesa. Ahí está, que es lo que quiero mantener. Quiero mantener este sector de acá. Ahí está. Todo esto se está visualizando y todo lo que está en color violeta, ¿no? Se va a quitar. Listo, mantengo los cambios y ya está. Ya le he quitado el fondo a esta imagen. Ya puedo utilizarla eh, dentro de mi documento Excel. Bueno, a esta imagen le puedo ir recortando un poco solamente para tener las partes útiles y no genere espacios que no necesito. ¿Ven? Entonces, de forma muy similar a Word, puedo utilizar esto. Ya que esto es un poco celeste, le puedo decir que todo se adecue a un solo color, así o así. Y mi imagen ya se va a asociar un poco más a lo que estoy haciendo en mi hoja. Le voy a dar un poquito más de nitidez para que se note mejor. ¿Por qué no? Un poquito más de contraste tal vez para que se note mejor el dibujo. Así está bien. Muy bien, entonces yo puedo ir haciendo todas esas correcciones y, como hemos visto también en las anteriores sesiones, ir cambiando el ajuste del texto para que se visualice mejor. Aquí también le voy a quitar el fondo que está allí, así, de esta forma. Está bien. Voy a ampliarlo un poco más para que tenga mejor dominio de la imagen. Entonces, con estas opciones,
ustedes pueden ir insertando cualquier imagen, ¿no? De la misma forma que habíamos hecho en Word. La, el el límite es todo lo que ustedes quieran em, definir y qué es lo que quieren que se quede, qué es lo que quieren que se quite de su imagen. Word en ese caso es muy amigable para ir definiendo qué es lo que deben recortar. Ahí está. Y todas esas letras se van a mantener. El formato se va a mantener, la línea se va a mantener y todo lo que está morado se va a perder. Ahí está. Genial. Le digo mantener cambios y ya está. Ya le he quitado el fondo. Ahora sí lo reduzco a este tamaño para que entre justamente en mi libretita de acá. Y listo, yo ya tengo de esta forma logotipos, ¿no? Lo voy a fusionar poniéndole un color muy similar ahí y ya está, como si fuera parte de la imagen. Bien, entonces ya, la imaginación es el límite de lo que pueden hacer con esos registros. También podemos agregar algunas ilustraciones como formas, ¿no? Y en versiones más actuales de Excel también tienen iconos que son muy interesantes. Si ustedes quieren agregar formas, por ejemplo, yo quisiera una que sea similar a esta, o bueno, podemos utilizar más bien una referida a lo que estamos haciendo. Bueno, aquí no encuentro ninguna. Vamos a utilizar simplemente una flecha. Bien, entonces ahí me pongo a dibujar la flecha y tiene las mismas opciones que habíamos visto en Word, ¿no? Podemos dar un estilo a esta forma. Le podemos cambiar inclusive el relleno para que combine con algo. Y podemos ir modificando sus puntos de esta forma para que sea un poco más achatada o más gruesa la flecha. ¿Listo? Entonces, cualquier forma va a obedecer a los estilos que están aquí en la nueva pestaña. Aquí también se puede insertar como lo hicimos en Word Smart Art. Sin embargo, ya no obedece, digamos, tanto a la funcionalidad que tiene Excel para crear diagramas. ¿Ya? Sí se puede insertar diagramas dentro de Excel, pero ya no es su naturaleza, ¿no? Como aquí estamos haciendo tabulación de datos, en algunos casos muy especiales sí vamos a necesitar un diagrama de ello, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos agregar un Smart Tab donde se visualice la organización de este registro. Por ejemplo, ¿no? Ahí podemos utilizar jerarquía de este tipo, por ejemplo, y ahí ya podemos decir quién es el director, quién es secretaría, quién es el personal, los administrativos, quiénes son los técnicos, quiénes son los de servicios. Yo ya tengo aquí mi gráfico Smart. Lo puedo mover de la misma forma que lo hemos hecho en Excel. Lo puedo achatar un poquito si fuera mi requerimiento y posicionarlo por acá, ¿no? Si fuera el sentido ese, el que yo quiero crear un diagrama automático o inteligente aquí, lo puedo hacer, ¿no? Y de ahí ya puedo ir haciendo cualquier tipo de modificación. Pero sí ya depende más del requerimiento de eso.
Si queremos, lo podemos agregar. Si no, no hay ningún problema. Bien, entonces todo eso es lo que se puede insertar dentro de una hoja Excel. Ahora vamos a pasar al tratamiento del documento. El tratamiento del documento se refiere a cómo se va a visualizar o cómo debería visualizarse la impresión de este documento de forma correcta. Para ello tenemos la pestaña Disposición de página, donde primeramente podemos configurar el tamaño de mi página, y cuando lo hacemos, fíjense que aquí aparece una línea segmentada que me dice hasta ahí es donde se va a imprimir tu hoja y el resto ya no va a entrar. Lo podemos verificar haciendo clic en archivo, imprimir, y ahí notamos nuestra hoja se ha partido en la columna edad y en la siguiente hoja va a aparecer el resto de datos. Y en la siguiente hoja el resto todavía de datos, ¿no? Y ahí está esa segmentación. Entonces, nosotros también podemos cambiar la orientación de nuestro documento. Ahí ganamos, por ejemplo, una hoja, ¿no? Y ahí ya entra automáticamente, bueno, no automáticamente, pero sí entra ya todo lo que estaba realizando. Puedo ir viendo nuevamente en archivo imprimir y aquí notamos que ya está entrando correctamente el ancho de mi registro. Y en la siguiente hoja va a estar dibujado el Smart Tag que he insertado. Va a haber casos en los cuales, como por ejemplo, fecha de nacimiento sea un poco más ancho acá, y los nombres también tengan que ser un poco más anchos, de manera que no entra por completo mi tabla. Yo necesito que sí entre correctamente. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para que toda mi tabla entre? Lo primero es, uno, puedo seleccionar toda la parte útil de mi reporte, por ejemplo, hasta acá, y definirlo como área de impresión. Entonces, cuando lo defino como área de impresión, solamente ese sector se va a visualizar como el contenido de mi documento. El resto lo va a obviar. ¿Bien? Y si quiero que esto aparezca solamente en una hoja, entonces yo puedo utilizar esta opción que está aquí, que se denomina sin escalado o el escalado, y aquí le puedo decir que se ajuste todas las columnas a una sola página. Entonces va a reducir un poco el tamaño del documento hasta que se ajuste al tamaño correcto. Bien, esa es una opción si es que nosotros necesitamos tener el documento bien ajustado. Entonces, allí, generalmente si trabajamos en tamaño carta, no hay ningún problema, ¿no? El tamaño carta es el más estándar de los tamaños. Como ustedes van a ver acá, lo van a mandar a imprimir a su impresora y les va a salir el documento tal y cual, igualito. Pero si ustedes utilizan hojas de tamaño oficio, ¿no? Ya lo vimos en la sesión de Word, ustedes necesitan tener el tamaño oficio de manera oficial. No es este tamaño oficio que aparece aquí, sino en Bolivia utilizamos el 21,59 por 33 centímetros. Ese es el tamaño oficio que utilizamos regularmente y encontramos en el mercado. Y para que sí funcione, como les mencionaba, tienen que tener una impresora instalada que les permita en sus propiedades agregar un tamaño definido por el usuario. En este caso, oficio. Y en ese caso, ustedes ya pueden tener ese tamaño específico de hoja para que se imprima en tamaño oficio. ¿Ya? Esas son los requerimientos para hacer eso. Vamos a volver. Si no tienen impresoras instaladas, deben utilizar Microsoft Print to PDF como impresora predeterminada. Muy bien. Y en tamaño de página, siempre ajustense al tamaño carta. Es el tamaño más estándar que se encuentra.
Bien, entonces, esa es la forma de tratar un documento. Pueden, en resumen, ajustar un área de impresión y definir el escalado para que solamente lo que a ustedes les interesa se imprima en su hoja. Bien, a ver, ¿tienen alguna consulta hasta acá acerca de estos temas? Ojo que estas son las opciones más fundamentales de Excel. Nosotros deberíamos poder conocer estas opciones, las de formato, ¿no? Que hemos visualizado acá. Deberíamos conocer todas estas como lo hicimos ahora y su forma de aplicación. Y también deberíamos poder insertar este tipo de imágenes, formas, ilustraciones, modificarles su apariencia, su estilo y tener un dominio completo sobre ellos, ¿no? Si llegamos hasta ese punto, genial. Vamos a poder ya en la siguiente sesión entrar a ver qué son las fórmulas, qué son las funciones, cómo nosotros podemos calcular automáticamente estas edades en base a las fechas de nacimiento, cómo podemos operar estaturas, pesos, calcular si estamos en el peso ideal o no, eh, etcétera. Diversos tipos de fórmulas que nos van a permitir hacer ese tipo de cálculos. ¿Ya? Entonces, hasta acá, todos los que vayan iniciando en Excel y los que ya tienen algo de experiencia, vayan examinando estas opciones. Yo sé que muchos utilizan la pestaña de inicio, donde están todas esas opciones agrupadas. Es también bueno que manejen todo esto de acá, pero encarecidamente les recomiendo que conozcan todas las opciones que hay acá. Aquí hay un poco más de opciones, son más completas y nos ayudan a tener mucho más control de todos los campos o de todas las opciones del formato. Bien, para la siguiente sesión vamos a tener, ya no nos vamos a enfocar en el formato o en la apariencia de una hoja como lo hemos hecho ahora, ya nos vamos a enfocar más en cómo manejar datos, ¿no? Cómo manejar, por ejemplo, aquí hemos manejado 3 filitas de datos, ¿no? Como lo ven acá, y unos cuantos campos de datos. Nos vamos a enfocar ya en manejar muchos más registros, 30, 50, 100 registros de este tipo. Nos vamos a enfocar a ver cómo ordenarlos, vamos a enfocarnos en ver cómo operarlos, cómo darles algunos valores, cómo manejar fórmulas, etc. Ustedes ya tienen disponible este material, pueden ir revisándolo para ir familiarizándose con lo que vamos a llevar a la siguiente sesión. Y como siempre, vamos a terminar haciendo un ejemplo demostrativo entero desde cero hasta el resultado final, como lo hemos hecho con Word. Bien, eso entonces en la siguiente sesión. Para esta sesión, de la misma forma que hicimos en Word, vamos a habilitar un foro de preguntas y respuestas, pero orientadas a Excel. Entonces, en base a lo explicado en esta sesión, o en cualquiera de las siguientes sesiones que también vamos a tener, planteen una pregunta práctica y responda 2 o más preguntas del resto de los participantes del curso. Todo relacionado a temas desarrollados en las sesiones de Excel. Cualquier pregunta de Excel la van a poder realizar en este foro. Muy bien. Entonces, vayan revisando todo esto. La grabación de la sesión del día de hoy va a estar colgada aquí para que ustedes lo puedan volver a revisar. Y el ejemplo que hicimos ahora, que es este, también lo voy a subir acá para que ustedes les sirva de muestra de cómo hemos terminado haciendo toda la demostración. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta hasta acá?
Muy bien, les agradezco entonces por estar presentes en la sesión de hoy. En una hora más ya voy a subir la grabación en este botón de aquí y les envío un mensaje al grupo de WhatsApp mencionándoles eso. Muchas gracias por participar. Nos vemos el día miércoles para la segunda sesión virtual. No, Zené, muy buena pregunta. En el foro pueden hacer preguntas relacionadas a cualquier tema de Excel, no solamente a lo de hoy. ¿Ya? Si ustedes quieren hacer preguntas acerca de aquí, de fórmulas, funciones, háganlas. Si quieren hacer preguntas como acá de gráficos, de plantillas, de cualquier cosa de Excel, háganlas. No hay ningún problema, no necesariamente de estos contenidos. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos el día miércoles a las 19:30. Que pasen bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, que les vaya muy bien. Buenas noches, hasta luego, ingeniero. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Buenas Hasta el día noches. miércoles. Hasta el miércoles, que les vaya bien. Inge, buenas noches, hasta el miércoles.